Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Parcero y estoy muy contenta de compartir con ustedes el día de hoy mi trabajo. Quiero agradecer al MUSAC por la invitación para dar esta charla, agradecerle también a Raquel, a Pablo y a Core, que son los que crearon todo este proyecto de vitrinas y los que pusieron mi obra en este proyecto Caso de Estudio. Bueno, voy a compartir pantalla para empezar a hablarles de mi trabajo. Vamos a ver, acá estamos. Bueno, primero que nada, quiero comenzar diciendo, bueno, quiero hacer como una presentación muy general de mi trabajo para llegar a las obras que están ahora en MUSAC. La naturaleza y el cuerpo humano han sido el hilo conductor de mi trabajo. Son como los dos temas que en donde a través de la fotografía y de la imagen en video los exploro como un territorio simbólico donde relaciono conceptos de identidad, memoria, espacio y tiempo. Trabajo con ideas relacionadas a procesos personales y globales en los que el cuerpo y la naturaleza funcionan como metáforas de lo privado y de lo público, como un espejo del individuo y de la memoria colectiva. Yo nací en Ciudad de México y viví ahí hasta los 25 años. Tuve la oportunidad de crecer en una casa rodeada de naturaleza, eh, por lo que creo que esto me hizo tener una conexión directa con todo lo que se relaciona con lo natural. Y de hecho, mis primeros trabajos y mis primeras exploraciones en fotografía y con el video las hice ahí, en esa casa. Trabajo con lo que me toca emocionalmente, con lo que me mueve y lo que me va haciendo relacionar lo que me pasa a nivel personal como también a nivel eh, exterior o global. Siento que todo esto que me toca tiene que ver tanto con lo personal y desde los cambios físicos hasta los cambios de entorno. He tenido la oportunidad de vivir en varios lugares y si bien me fui de México a los 25 años, siempre he tenido una conexión muy fuerte con mi lugar natal. Ahora vivo en la Argentina desde hace varios años y bueno, siento que en mi trabajo busco siempre recrear o sobre todo reconstruir partes de mi historia a través de mi obra. Cuando estudié la licenciatura en psicología en la UNAM, paralelamente asistí a un taller de fotografía que dictaba Pedro Meyer, en ese momento en el Consejo Mexicano de la Fotografía. Y era un grupo, éramos muy jóvenes y era un grupo bastante diverso donde había desde pintores, arquitectos, escultores, cineastas, y siento que esa formación me dio como una introducción muy formativa y muy importante para empezar a definir que me quería dedicar a esto. De hecho, bueno, justamente cuando terminé la carrera en psicología fue que decidí dedicarme más a la fotografía y fue cuando eh, me fui a Estados Unidos a estudiar la maestría. Pero previo a eso, cuando ya estaba en el taller de los lunes, empecé, mis primeras exploraciones con la fotografía se dieron con el uso del video. Entonces, bueno, con la cámara, yo en ese tiempo era una cámara Betacam muy grande. Yo lo que hacía es que ponía la imagen ya que había grabado con una especie de performance que iba haciendo frente a la cámara.
iba eligiendo las imágenes que yo sentía que me representaban más o que querían hablar más de lo que yo estaba eh, pues explorando en ese momento. Y el autorretrato de esa manera surge como un deseo de autoconocimiento y de exploración, eh, como de una especie de catarsis en la que yo encontré como una forma muy, muy rica de hacer lo que quería. También siento que, bueno, la psicología ha sido una herramienta muy importante en mi trabajo y en mi quehacer artístico, ya que me ha permitido profundizar en las exploraciones visuales que he venido desarrollando. Por ejemplo, en esta serie que se llama Pasajes Rituales, y da inicio justamente como a toda mi exploración en el autorretrato. Y con esta serie lo que yo quería hacer era traducir en imágenes cosas o conceptos o que son más abstractos, emociones que son más abstractas, como la tristeza, eh, eh, la, la tristeza, el abandono, como cosas que tienen que ver con el desarraigo también y con la decepción, hasta transitar y llegar a una especie de salir de una zona más oscura a una más iluminada. Eh, Posteriormente, bueno, empiezo a hacer trabajos en exteriores, pero siempre con la idea de reconstruir el cuerpo. Entonces, de esta manera, por ejemplo, acá estas ramas simulan el cuerpo, las hojas, los órganos, y ahí empiezo como a adentrarme un poco más en todo este trabajo. También hago obra con, con la cámara analógica. En ese tiempo todo era analógico. Y de esta forma, bueno, trato de traducir cosas como que me suceden, por ejemplo, en este sueño. Este sueño, que literalmente esto fue lo que yo soñé, lo quise hacer en imágenes como una forma de curar lo que yo había sentido en ese sueño y darle como una forma, como más pues más literal justamente a lo que me había pasado. Cuando termino de estudiar psicología, como les había mencionado antes, me voy a Estados Unidos, a Nueva York, a estudiar la maestría en artes y fotografía. Y bueno, esta obra que se llama El mapa de mi cuerpo, y es un detalle, es lo que da inicio como a una investigación que después sería más amplia y que ahora voy a hablar un poco. En ese tiempo, bueno, probé varias cosas, como cuando uno estudia, tienes que presentar muchos trabajos diversos. Y por ejemplo, este que voy a ir más adelante a hablar de este tema. En ese tiempo, bueno, yo era muy chica y para mí esta serie es como un antecedente de lo que estoy haciendo actualmente. Entonces me interesa mucho cómo ir y volver en el tiempo con los temas y también incluso con imágenes. Aquí lo que me pasa es que yo lo que quería era como entender qué es lo que pasa con la mujer cuando se vulneran sus derechos, con el tema de los feminicidios en México, que es un tema muy serio y muy profundo, donde mueren alrededor de 11 mujeres por día. A mí me interesaba como ver qué me pasaba también a mí en el cuerpo con esto invisibilizado, ¿no? Como tapar el cuerpo a lo y verlo como algo prohibido, el no ver, el no poder hablar. Bueno, para mí trabajar con el cuerpo es una forma como yo lo veo como, lo exploro como un territorio donde me interesa la idea de indagar y explorar diversos caminos, tanto en el espacio físico como en el emocional,
y en el simbólico. Entonces, cuando yo empiezo a hacer estas primeras investigaciones en la biblioteca con estos libros de anatomía, sobre todo me surge la idea de ver el cuerpo a través, o sea, qué técnica me podría ayudar para ver a través de la piel, como si uno tuviera rayos X en los ojos. Entonces empecé a explorar muchas técnicas y en esta, por ejemplo, empecé a proyectar diapositivas sobre el cuerpo. La misma luz me iluminaba el cuerpo, pero también estaba la sobreposición de las imágenes. De esa manera, llego, bueno, a esta serie que se llama Cartografía Interior y que marca el inicio justamente como de esta búsqueda visual por el interior para explorar el cuerpo como un mapa, demostrar en el exterior el interior y lo que no es visible en primera instancia. Esta serie es el cuerpo fragmentado desde la cabeza hasta los pies, porque me interesaba como realmente eh, explorar cada sección del cuerpo. Y de hecho esta técnica, que es la que sigo usando hasta el día de hoy, consiste en la yuxtaposición de acetatos con fotografías en color. El título hace alusión de una forma más extensiva a la idea del mapa o cartografía como una lectura geopolítica, y al asociarlo al cuerpo significa recorrerlo como un territorio que se puede analizar, que se puede reconocer y recuperar. En la primera parte de esta serie exploré, sobre todo indagué más en la parte de anatomía. Todas las imágenes que tienen esta primera sección de la serie son diagramas de anatomía antigua, que no necesariamente corresponden a cada parte de las que ustedes están viendo ahora. Y justamente me interesaba como explorar y jugar con esta como, como opuestos, que no corresponda a esa parte puntualmente. En la segunda parte de mi investigación, ya empiezo a ver como asociaciones más diversas con la cosmogonía de la cultura precolombina. Incluso acá esta obra, que ya es como de las últimas de la serie, aquí ya vemos como eh, la presencia de la colonización. Y de hecho, bueno, no está en orden, pero me interesa que vean como un poco la conexión a la que me refiero. O sea, estas similitudes entre la cosmogonía y de las culturas antiguas con el cuerpo y la anatomía es lo que yo empecé a ver en los códices antiguos. Porque todas estas culturas veían el cuerpo como conectado con la naturaleza y como un todo. Para los mayas, por ejemplo, el cuerpo representaba el territorio, pero el territorio de lo sagrado. Y de esta manera, por ejemplo, se veía como los órganos, como los lagos, las venas como los ríos, y el cuerpo entero era una totalidad. Y posteriormente, bueno, llego como a esta imagen. Este es del códice Tudela, del árbol del cacao, que tiene que ver con la prosperidad. Y bueno, esta es la imagen que además es una de las que están en la muestra de Mossack. También pasó a ser parte de la colección del MoMA el año pasado y fue la cara también de la exposición Ourselves, que es una exposición que tuvo lugar todo el año pasado y que conmemora 100 años de fotografía de mujeres, y que van desde señalar desde la lucha de los derechos civiles y raciales también. O sea, son imágenes, hay imágenes muy diversas
que tienen que ver con también con las diferentes etnias. O sea, Ourselves va desde una fotografía de principios de siglo, de la educación racialmente segregada, hasta formas de arte indígena. Y a mí lo que me gustó muchísimo del catálogo que escribió la curadora Rosana Marcocci sobre mi trabajo, les voy a leer acá algo que me gustó mucho, porque me parece que ella habla muy claramente sobre esta imagen. Acá lo que ella dice: la dirección del trabajo, de su trabajo, anticipó la conexión ecofeminista entre la explotación de la naturaleza y la opresión de las mujeres bajo un sistema patriarcal de propiedad. Este vínculo ha sido explorado por artistas como Tatiana Parcero, cuyo fotomontaje de 1996 de la serie Cartografía Interior superpone imágenes tomadas de pueblos amerindios, códices, cartas astrales, flora y fauna, asociada a la mitología azteca, escritura manuscrita sobre la superficie del rostro y las manos del artista. La superposición de conocimiento indígena de Parcero en el cuerpo femenino crea un mapa de autogobierno vinculado a historias animistas, anticoloniales y naturales, una recuperación feminista de la tierra y la movilización de la identidad cultural como resistencia entre el legado del colonialismo. Bueno, a mí me parece que además de que el texto es muy potente, es también muy claro con respecto a los temas que yo toco con esta serie, ya que creo que en toda la serie subyace la idea del hombre como una parte integral de la naturaleza y el cuerpo se construye como un conjunto de relaciones metafóricas. Esta imagen, como les decía, pasó a ser es como la foto que pusieron en la entrada del museo, donde está el statement de esta nueva etapa del museo que justamente después de la pandemia abrió el año pasado, en abril del 2022. Y bueno, es como una nueva etapa del museo también donde plantean como todo un cambio, ¿no? Un cambio eh, en la perspectiva, en la opinión, en las miradas. Así que honrada por este espacio. Bueno, después de Cartografía Interior, esa serie la cierro con este video. Estos son los stills de ese video, de esa pieza que se llama Lifelines, líneas de vida. Y es una pieza en donde de alguna manera es un ritual propio de exploración y de reconstrucción de toda esa cartografía aprendida a través de la serie completa. Y la mano con pintura roja sirve como pincel en donde voy haciendo como toda una reconstrucción de la anatomía interior, pero en el exterior y sobre el cuerpo. Y bueno, yo lo que siento es que la obra siempre es dinámica y siempre uno puede ir y volver a ciertas series. Y justo el año pasado, después de casi 30 años que hice Cartografía Interior, retomé algunos dibujos, o rescaté más bien, como este que ven acá, que se lo hice cuando tenía 25 años. Y esos acetatos, si bien son más recientes, lo que yo quería hacer con esta recuperación de obra era una instalación inmersiva en donde cuando uno caminara por este espacio, donde pinté todas las venas, interconectarlas también con el cuerpo y con estos acetatos. De esta manera era bastante potente entrar a este espacio y caminar alrededor de ese dibujo y de los acetatos, como una experiencia como más, como dije antes, inmersiva. Incluso estas venas son bastante lúdicas, por así decirlo, y también las relaciono incluso hasta las raíces, ¿no? A raíces que tienen que ver con la naturaleza. Bueno, posteriormente cuando termino la maestría y trabajo un tiempo en Nueva York,
bueno, me mudo a la Argentina y ahí siento que, bueno, toda mi vida cambia, porque también me embarazo de mi hija mayor. Yo tengo 2 hijos, el segundo es varón, pero esta serie la hice cuando estaba embarazada y en los primeros meses de vida de mi hija. Y lo que me interesaba era explorar literalmente lo que era el Nuevo Mundo. O sea, estos mapas son de las primeras exploraciones a la Tierra y tienen que ver con lo que era la exploración al Nuevo Mundo a nivel físico, pero también a nivel como emocional, lo que a mí me pasaba y lo que pasaba con esta nueva etapa de mi vida. Y bueno, era también relacionar lo antiguo con lo presente, el pasado con el presente y también con el futuro. También hice ay, no sé, acá se pasó algo, una letra que no van en la obra. Pero bueno, esta serie de retratos son de mujeres que como yo tuvieron que irse o de su país o de su provincia, acá en la Argentina, y lo que me interesaba era indagar un poco con sus emociones, qué era lo que les pasaba, cuáles eran las sensaciones que tenían y cómo era su día a día, sus sueños, sus angustias, quizás como una forma también de indagar sobre las mías. Y bueno, si bien esta serie es del 2001, es una serie en la que voy y vengo y porque siempre voy sumando quizás nuevos rostros, nuevos retratos. Posterior a eso hice esta serie que se llama Tierra Imaginada, en donde incorporo en el cuerpo paisajes de la Argentina como una forma de crear un nuevo mapa y como 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 tratar de hacer un nuevo territorio de exploración, una nueva hoja de ruta, por así decirlo. Eh, de alguna manera yo lo que quería era hacer una nueva construcción eh, emocional a través de las imágenes de lo que me iba pasando y de esta nueva conexión con un nuevo espacio, para indagar sobre la pertenencia, la identidad y la territorialidad de lo que me iba sucediendo en este nuevo entorno. Y acá, bueno, llegamos a las obras que están en MUSAC. Esta serie se llama Actos de Fe y varias de las obras que están en MUSAC pertenecen a esta serie. Esta serie surgió como una forma de reflexión sobre la fe después de la tragedia del 9 de septiembre. Yo justamente estaba viviendo en Estados Unidos nuevamente y fue muy fuerte estar en ese momento ahí. No estaba en Nueva York, pero bueno, estaba cerca y la verdad es que todo esto que sucedió me hizo pensar mucho y reflexionar qué es lo que pasa con las religiones, con las creencias, qué es lo que nos lleva a hacer acciones tanto positivas como negativas relacionadas con la fe. Entonces, bueno, me puse a investigar un poco como en imágenes que tuvieran que ver, eh, no precisamente con la religión, pero sí con ciertos rituales y creencias que me hicieran como reflexionar sobre cómo es vivir, sobrevivir, lo que creemos, lo que hacemos, lo que sentimos y movemos a través de las creencias, ¿no? La fe como una guía y como una forma de supervivencia. Por ejemplo, la imagen de arriba tiene que ver con los rituales prenupciales en la India, la de abajo con los códices y con la vida de mis antepasados, de todos los pueblos precolombinos, cómo cómo eran los rituales, cómo era el día a día. En esta serie también incorporo imágenes de la naturaleza, pero como transformadas o como intervenidas.
y de alguna manera lo que me pasa es que cuando después incorporo nuevamente imágenes de iconografía de religiones antiguas, vuelvo a pensar en esto, ¿no? En qué es lo que pertenece realmente a lo que pensamos actualmente, qué tomamos de eso y qué es lo que nos mueve y qué es lo que nos genera como esa fe. Yo veo que el cuerpo es como un contenedor de información que permite su permanencia en el tiempo y es un transformador de creencias y de movimiento. Aquí nuevamente están los códices y bueno, siento que justamente a través de la técnica que uso, escribo con imágenes en lugar de escribir con letras. Y para mí es importante como indagar sobre esto, porque justamente los códices son elementos, son documentos manuscritos, pero pictográficos, eh, que a través de los dibujos, los, las civilizaciones antiguas mostraban sus avances tanto culturales como científicos, las creencias, la religión eh, y todo su evolución. Yo creo que es por eso a mí me apasionan tanto los códices, porque son una fuente eh, histórica y porque son una forma de contar la vida. Eh, a través de los códices vemos cómo se desarrollaban eh, no solo conocimiento a través de cómo los tiempos de siembra, cómo se educaba. Hay unos códices muy interesantes de, por ejemplo, cómo las madres educaban a los hijos en las casas, incluso hasta cómo los castigaban. Y cuando uno ve esas imágenes son muy fuertes porque, bueno, acá no las tengo, pero, y no las he usado en mi trabajo, pero son, incluso uno las ve y son prácticamente eh, métodos casi de tortura, pero dan muestra de cómo era la vida en ese tiempo. Y gracias a estos documentos podemos ver y lo que todas estas culturas nos transmitieron y también como una preservación de la misma cultura. Creo que en los códices se encuentran plasmados temas derivados a la tradición indígena, a la llegada de los españoles y a todo lo que tiene que ver con también la introducción de la religión cristiana. Como vimos en Cartografía Interior, incluso en uno de esos códices ya hay una imagen de una iglesia y todo esto también, bueno, es la fusión de las culturas y de la transformación pues, de la sociedad. Posteriormente, bueno, hice esta serie Reinvento y la veo de alguna manera como una continuación de Actos de Fe. Lo que pasa es que en esta serie me interesaba como tra trabajé mucho sobre todo en la gesticulación del cuerpo y de las manos a través de los mudras del yoga, que tienen mensajes muy concisos, y también con imágenes que tienen que ver con alquimia y con procesos químicos. Como dije en un principio, siempre los temas que voy explorando me tocan en el momento en el que estoy viviendo y cuáles son los temas que me están como preocupando y ocupando. Siempre vuelvo a los códices porque siento que es una forma de reconstruir mi propia historia y por eso están presentes prácticamente en todas mis series. Esta obra también, la de La Palma, está en Musac y bueno, está el acetato y el gráfico, eh, digamos, la referencia iconográfica tiene que ver con el escarabajo del origen del universo. Después, esta también es como el origen de la vida. Y me interesa siempre como
combinar este tipo de imágenes que no necesariamente son religiosas, sino que pueden ser más del lado de lo místico, pero que tiene que ver como con una forma de alimentar como lo que va pasando en el cuerpo, no solo en la superficie, sino también más de una forma como más profunda. Posterior a esto, a esa serie, bueno, hice esta serie Universus que fue a partir de una beca que recibí del Sistema Nacional de Creadores de Arte en México y que durante 3 años uno tiene que desarrollar un proyecto. Así que, bueno, a mí me interesaba como, en esta me adentré a integrar, a tratar de fusionar el cuerpo con la naturaleza. Y me interesaba como combinar estos autorretratos con imágenes de flora y fauna y con ilustraciones naturalistas como una forma de hacer metáforas visuales que tenían que ver con experiencias personales, pero también con la experiencia humana más amplia. O sea, hacerlo, lo que a mí me pasa, también le puede pasar a otra persona o a otros seres. Así que bueno, esto es una fusión de estas imágenes del cuerpo, pero también con la naturaleza. Acá, por ejemplo, vemos en las plantas de los pies todas las imágenes, o sea, imágenes varias superpuestas que tienen que ver como con la tierra, como ese universo que hay debajo de la tierra. La de la espalda tiene que ver más eh, con medusas o más con el mar y con el agua. Lo que a mí me pasaba mientras hacía esta serie es que el objetivo principal de la serie era generar una reflexión y crear una conciencia sobre la peor amenaza que tenemos como de la vida en el planeta, ¿no? Y que tenemos como especie, que es el calentamiento global y la posible extinción de especies animales y vegetales, que es algo que ya nos define en nuestra era y que nos afecta día a día, por más que se niegue o por más que no se tomen cartas reales en el asunto. A mí lo que me interesaba era estimular a la gente a pensar en estos tiempos que corren y en la posibilidad de no tener más esto. Cómo se vería la humanidad y el medio ambiente a mediano plazo si seguimos con este comportamiento. Así que otra parte de la serie está compuesta de dípticos que intentan generar como una tensión a la mirada para poner la imagen fragmentada y generar esta sensación de vacío y generar también en el espectador esta tensión y tratar de pensar en qué es lo que nos pasa con respecto a esto y generar preguntas que son las que yo me hago, qué es lo que nos pasa respecto a la naturaleza, qué pasaría si de repente no tenemos más esto de lo que gracias a esto vivimos, a lo natural y a todos los recursos que nos da el planeta Tierra. De esta manera, bueno, las iconografías que se superponen en esta serie es una forma de representación poética para explorar el concepto de cambio en relación con los temas globales y contemporáneos de la migración, la desaparición, el vacío, así como la relación eterna entre el hombre y la naturaleza. En el 2015 me invitan a participar en un proyecto que se titula Ayotzinapa, donde nos piden hacer una imagen en alusión a la desaparición de los normalistas o estudiantes en el estado de Guerrero, que fueron desaparecidos de manera forzosa. Y yo ahí, si bien ya venía trabajando con huesos, como se ve en la imagen anterior, yo no quería hacer algo puntualmente con huesos humanos,
pero sí quería hacer como un llamado de atención, por eso la palma de la mano en forma de parar, como de detenernos, y también mostrando cada uno de los nombres de estos 43 estudiantes. Y a partir de ahí empiezo a pensar de qué manera puedo incorporar como esta idea de los huesos, bueno, los huesos en mi trabajo, porque bueno, así nace Osis, que Osis de hecho es una serie de fotografías en donde incorporo estos huesos de animales que fui recolectando en los campos de Argentina, para hablar sobre eh, la última forma tangible de la existencia, que es en los huesos, que está en los huesos. De esta manera empiezo a mezclar detalles gráficos de naturaleza y botánica con el cuerpo, y es una reflexión sobre la vida y la muerte, sobre la memoria del tiempo, lo que estuvo vivo y lo que ya no está, y los huesos como la evidencia de lo que quedó, de donde hubo una vida y hubo una presencia. Igualmente, lo que me interesaba también era como trabajar en la fuerza del cuerpo y de lo que puede generar. Y, por ejemplo, la imagen donde de frente con esa pelvis puesta sobre el torso, ahí yo dejo de pensar en que es una pelvis y me la calzo de una forma como si fuera una armadura, como una forma de empoderar el cuerpo y de empoderar como la actitud corporal también hacia los desafíos, ¿no? Que como mujer puedo tener en el día a día. Esta serie es una continuación o una fusión de universos y de Osis, en donde ya vuelvo al color y la veo más como una serie que tiene que ver con volver al origen, ¿no? Como un nacimiento o un renacimiento, y recuperar la vida a través de todas estas referencias iconográficas. De hecho, algo que me interesaba muchísimo explorar en estas series, que fue, estudié muchísimo a Alexander von Humboldt, porque él de hecho ya hacía asociaciones, él veía el mundo como todo un total interconectado, una totalidad. Pero es que lo tengo acá, que me interesa decírselos muy bien. Eh, bueno, von Humboldt hablaba de la naturaleza como una fuerza global, interconectada. Y él descubrió similitudes entre distintas zonas climáticas en todo el planeta, y advirtió incluso sobre el peligro de un cambio climático provocado por el hombre. Entonces, a mí me interesaba también tratar de hablar de esto en estas series, eh, de una forma directa, sutil, pero que estuviera, y también incorporando imágenes de Ernst Haeckel, que fue un naturalista y biólogo, pero para mí un maravilloso artista. Posteriormente, bueno, llega lo que vivimos todos, que fue el COVID, y esta serie que se llama Consciousness Terra, para mí es una serie que, bueno, es muy importante porque fue la que hice durante el confinamiento. Y lo que me pasó es que al no poder salir, empecé a poner orden en mis archivos y encontré varias imágenes, una serie completa de fotos que yo había tomado en algún tiempo, unos años atrás, en el campo, pero que nunca había usado. Y en ese momento de estar encerrados, estas imágenes adquirieron mayor fuerza y sobre todo mayor importancia, por lo que tiene que ver con la idea de reciclar y recuperar a nivel real eh, trabajos que se pueden hacer y que a veces uno no le da tanta importancia, pero que a nivel real como simbólico me ayudaron a poder transitar todo ese momento de incertidumbre que vivimos y a reinventarme de alguna manera con respecto a todo lo que estaba pasando, pensar en la naturaleza
como lo más preciado y a lo que no se podía acceder en ese momento. Después, bueno, también encontré estas imágenes que originalmente ya estaban así al principio, fuera de foco. Y fue muy importante porque era como pensar en lo que significa, bueno, ver estas fotos en un momento de incertidumbre, sin saber qué nos va a pasar como especie o a nivel desde individual y después general. Y lo que me interesó fue poner estas imágenes de este árbol que es acá en Argentina se dice jacarandá, pero son jacarandales, que es un árbol que a mí me acompañó toda mi vida, sobre todo la infancia, porque era el árbol que estaba en mi casa, bueno, en toda una calle, y, y bueno, es un árbol importante. Entonces, era importante para mí fusionar el cuerpo con este árbol y sobre todo con la naturaleza y hacer como un foco en eso. Y bueno, también pensar en poner en mi propia piel lo que estaba afuera, que son estos árboles, y que es importante que concienticemos preservar. De esta manera, bueno, mi objetivo es continuar con este tipo de trabajo. Ahora estoy en preparación de una serie que tiene que ver con una línea comparativa entre las plantas medicinales de mis dos entornos, tanto Argentina como México, y cómo tiene que ver también con, bueno, como tratar de recuperar todo ese conocimiento de las culturas antiguas en referencia a la medicina y a lo natural. De esta manera es pensar en lo que significa la naturaleza también, desde la no explotación de un territorio, con una mirada ecofeminista que tiene que ver con el respeto y el cuidado real. Estas son unas tablitas, o sea, unas fotos que transfería a tablas de madera, que también me interesa como explorar varias técnicas y también varios formatos, pero sobre todo varios soportes. Y bueno, esta es como la introducción a la serie en la que vengo trabajando ya hace unos años. En el 2015, cuando surge el movimiento Ni Una Menos en la Argentina, como una respuesta, eh, bueno, es una respuesta a la violencia en contra de la mujer, pero sobre todo a la consecuencia en los feminicidios. Y bueno, es un movimiento en el que yo empiezo a salir a las calles, sobre todo a fotografiar las marchas y a empezar a fotografiar también como todos estos carteles y estas consignas. Así que cada vez que hay como un 8M o una fecha conmemorativa, que es Ni Una Menos, que son los 3 de junio, yo hago un cartel. Y por ejemplo, este cartel con el puño tiene que ver con la otra de las campañas para la lucha para la despenalización del aborto. Y todas estas luchas se fueron extendiendo en Latinoamérica con una gran respuesta de los colectivos, no solo feministas, pero básicamente de mujeres que estamos hartas de callar y de no tomar, eh, digamos, acción. Entonces, para mí esto es muy importante porque yo empecé en el 2015 a fotografiar las marchas, después con la pandemia obviamente tuvimos que guardarnos, pero nuevamente en el 2021 volví a salir a las calles. Y estas fotos que ven acá son básicamente del último 8M que fotografié en Ciudad de México antes del confinamiento. Y para mí fue realmente muy, muy poderoso poder estar presente en mi país y ver cómo las mujeres pues
salen a las calles y no se callan más y toman una postura realmente fuerte ante todo esto. Porque, bueno, el activismo puede ser en las calles como se ve acá, pero también puede ser a través del arte, a través de la escritura, y yo lo que veo es que es una práctica de transformación que no tiene una sola forma. Y en la medida en la que nosotros tomamos como eh, una acción o decidimos hablar o decidimos hacer algo, es transformar la tristeza en lucha y la impotencia en acción. Y esto nos hace evolucionar invariablemente y nos hace cambiar. Así que yo empecé a hacer esta serie para fusionar el cuerpo con las consignas, con las fotos que iba haciendo con este gran archivo que tengo ahora. Y me interesaba empezar a darle también como un cambio, porque, bueno, con cuántas frases no crecimos como esta de calladita te ves más bonita. Y cuando yo encuentro en la calle esta frase, calladita no me veo, me pareció que era como el momento de ponerla de una forma más contundente en el cuerpo. Entonces está fusionada la foto de la marcha y con la mirada de frente al espectador como de una forma, como una postura. De esa manera, bueno, lo que yo veo es que todo arte es político y una imagen tiene el poder de cambiarnos. De una foto nos puede acercar a la realidad, como vimos en las fotos documentales, y a una realidad que quizás no conocíamos, pero que invariablemente nos transforma y nos hace reflexionar quizás sobre cosas que ni siquiera nos hubiéramos planteado. Así que, por ejemplo, acá vuelven los códices también como una forma de anclar a mi cultura, pero también de una forma contemporánea con esta imagen que tomé desde de un techo muy alto de los grupos de mujeres en la Ciudad de México. No solo grupos de feministas ni colectivos feministas, sino toda una participación ciudadana que me parece muy importante recalcar, eh, diversas clases sociales y donde todas estamos unidas por una sola causa. Así que, bueno, yo siento que como artista puedo transmitir con mi obra lo que quizás tenemos que entender como sociedad y es una forma muy personal. Puedo hablar de manera directa o sutil de ciertos temas, de lo que me preocupa, de lo que me ocupa, como el cambio climático que ya hice referencia antes, la naturaleza, la relación que tenemos con ella, así como la violencia de género. Y bueno, estas fotos son de una instalación que acabo de hacer hace poco y son muy, muy grandes, son imágenes muy grandes con los acetatos. Y a mí lo que me gustaba de tratar de no poner como todo tan denso. Si bien salimos a luchar por muchas causas en estas marchas, me interesaba también en estas palabras que están acá en los pies, como como un mensaje más de fortaleza y como sobre todo de posicionamiento, de cómo estamos, ¿no? Cómo estamos como sociedad y como mujeres y cómo podemos llegar a ser más juntas. Por eso estas palabras que se leen abrazadas en movimiento, presentes, conectadas, eufóricas, empoderadas, eh, unidas, inclaudicables, me parecía como muy importante, ¿no? Bueno, siento que los temas anteriormente mencionados refieren a una historia, a un contexto y un momento histórico, la relación de la humanidad con su entorno, la naturaleza y la lucha de los movimientos feministas. Creo que debemos pensar en trabajar en acciones que dejen huella, por una conciencia para un mejor planeta y hacerlo de manera grupal porque lo individual definitivamente nos hace crecer y evolucionar, pero lo colectivo nos transforma.
Y quiero cerrar diciendo que trabajo con el cuerpo como una cartografía en donde puedo explorar diversos caminos con el objetivo de resignificar la naturaleza desde la no explotación, con una mirada ecofeminista desde el respeto y el cuidado real. Muchas gracias y espero que si tienen alguna pregunta o les surgió alguna duda de todo esto que les compartí, me lo dejen saber y lo escriban a través del museo o a través, también me pueden escribir a través de Instagram. Mi usuario es, @universus Tatiana Parcero. Así que les agradezco mucho su atención y nuevamente muchas gracias a Musac y a toda la gente que me apoyó para esto. Muchas gracias.